Bueno, pues buenas tardes a todos nuevamente. Muchísimas gracias por el tiempo y el espacio que nos brindan. Como les comentaba hace un rato, soy Daniel Galán, soy parte del equipo de McGraw-Hill, de la división universitaria, y el día de hoy estamos aquí presentes para tomar la sesión del doctor Mario Álvarez Ledesma, que muy amablemente nos ha hecho favor de apoyarnos con esta sesión acerca de los derechos humanos en la época del COVID-19. Y bueno, nada más antes de iniciar, un par de cosas. Quisiera platicarles un poco del historial o de todo lo que tiene que ver con el doctor. El doctor Mario Álvarez se formó en universidades de México y Europa. Primero se graduó como licenciado en Derecho con mención honorífica en la Universidad Anáhuac. Posteriormente obtuvo la especialidad en Derechos Humanos por la Universidad Complutense de Madrid, donde también se diplomó en Derecho Comparado. Es también doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de Baja California. El doctor Álvarez Ledesma cuenta con una dilatada experiencia de más de 30 años en la enseñanza, difusión y defensa de los derechos humanos. Además, es investigador nacional desde el año 2009. Ocupó alguna de las posiciones más importantes en materia de derechos humanos en México. Fue primer visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el primer subprocurador de Derechos Humanos en la Procuraduría General de la República, donde gracias a su trabajo se implementó por primera vez en el mundo el Protocolo Estambul. Dirigió la Escuela de Derecho de la Universidad de las Américas y el Departamento de Derecho del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México, así como el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal. Entre su obra escrita, a más de una gran cantidad de artículos en materia de teoría de la justicia y derechos humanos, han aparecido en este editorial los títulos acerca del concepto de derechos humanos y su muy conocida obra, Introducción al Derecho, que ya se encuentra actualmente en su cuarta edición y con más de 25 años en el mercado. Actualmente el doctor Álvarez es profesor investigador en la Escuela Libre de Derecho y del Rights and Science Center de la Universidad de Perugia, Italia, así como secretario general de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Entonces, pues bueno, ya nada más antes de iniciar la sesión, les pedimos por favor que si alguien tiene alguna duda, nos lo haga saber a través del chat. Nosotros vamos a estar leyendo las dudas y de preferencia, si tenemos dudas en general acerca de la presentación, guardémoslas al final de la sesión para que el doctor nos pueda compartir sus respuestas. Entonces, sin más, les agradecemos nuevamente el espacio. También le agradecemos al doctor Mario y iniciamos con la sesión. Doctor, lo dejo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Lo primero que quiero hacer es saludarlos a todos, mandarles un abrazo muy fuerte desde México, y como digo yo, desde la Gran Tenochtitlán. Mi casa, su casa, como decimos en México, está en el centro de la ciudad, de la capital. Por eso los saludo desde la Gran Tenochtitlán, desde esta gran ciudad maravillosa. Para mí es un enorme placer conectarme con amigos, exalumnos, colegas, tanto de México, el resto de América Latina y por supuesto de Europa, principalmente a mis colegas italianos. Me voy a permitir 2 palabras in italiano para ellos: ringraziare tutti la vostra amicizia e soprattutto la possibilità di parlare assieme attraverso questo bellissimo mezzo di comunicazione. Abbraccio a tutti. Luego del saludo a mis colegas italianos que van a hacer un esfuerzo, muchos de ellos escuchan y entienden perfectamente español, y algunos son profesores de universidades latinoamericanas, por tanto tienen un contacto permanente con nosotros. Déjenme decirles, también en un lugar común que es propio de mi país, que en los amigos suelen estar con nosotros en ciertos momentos particulares. Y aquí ironizamos diciendo que los amigos se conocen en las presentaciones como esta, en las conferencias, en las presentaciones de los libros y por supuesto en los sepelios. Espero que tardemos mucho para lo último.
y qué bueno que están aquí conmigo. He preparado una presentación que, por supuesto, como todas las que hago, voy a poner a su disposición, en donde trato de reflexionar sobre la situación de los derechos humanos en esta pandemia. Esta reflexión, para ser cabalmente comprendida, debe partir de conocer algunos presupuestos de mi teoría en materia de derechos humanos. Y por lo tanto la he estructurado en 8 grandes apartados para tratar de dejar al final un espacio de preguntas y de respuestas. Para mí es muy importante que ustedes conozcan mi posición teórica sobre derechos humanos, que además la he llevado a la práctica. He tenido la enorme fortuna en mi país y en el extranjero de trabajar con el tema de derechos humanos y no solamente ver al mundo desde mi cubículo, desde mi oficina en la universidad, sino tener contacto con los problemas que afectan a mi país y que afectan por extensión a la humanidad en su conjunto. Decía John Donne, este poeta maravilloso, que nunca preguntes cuándo tocan las campanas, por quién tocan las campanas. Las campanas en materia de derechos humanos tocan por todos nosotros. Por lo tanto, vamos a atacar muy rápidamente, de la manera más sencilla y gráfica, quienes conocen mi trabajo y mis clases así lo saben, 8 aspectos que tienen que ver primero con inquirirnos rápidamente qué es y para qué sirven los derechos humanos. Esto no es un lugar común, ni es para nada una pregunta baladí, porque con los derechos humanos, toda proporción guardada, sucede como con el fútbol. Todo mundo opina y piensa que sabe, aunque no sea así. En realidad, los derechos humanos son un instrumento de enorme utilidad, son una teoría de la justicia y de la legitimidad, con un tecnicismo particular, que cuando se deja en manos de gente que no sabe, lo único que provoca son desgracias. Les hablaré un poco de mi teoría multidimensional de los derechos humanos, que está reflejada epistemológicamente, es decir, su teoría del conocimiento apareció en este libro de la editorial que se llama Acerca del concepto de derechos humanos. Por cierto, curiosamente, el libro más citado de los míos. Luego, apuesto por una definición multidimensional de derechos humanos y hablaré de algo que es sumamente importante, de los presupuestos funcionales, porque el centro de gravedad de la conferencia del día de hoy es hacerles ver que en materia de derechos humanos debemos tomar en cuenta los presupuestos funcionales, es decir, cuáles son las condiciones fácticas que son menester para que los derechos humanos puedan regir adecuadamente. Esto se pierde de vista y se supone, los abogados padecemos ese defecto de manera insistente, en que modificando la ley o creando constituciones vamos a cambiar absolutamente la realidad. Y no es así. Generalmente no suele pasar nada. Pensamos que si se eleva la penalidad de un delito o si se crea un nuevo tipo penal, estamos contribuyendo a la disminución de la criminalidad. Este mito sobre la ley sigue presente en los legisladores y en los abogados. Para atacarlo, los abogados tenemos que acercarnos a la sociología, a la antropología y a las nuevas formas de medición de los problemas sociales para entender si lo que nosotros planteamos a través de figuras jurídicas funciona o no funciona. El siguiente elemento es explicar por qué en mi criterio hay 3 elementos clave que impiden que los derechos humanos funcionen adecuadamente, sobre todo en un momento como el actual. Lo que a partir del 1 de diciembre o de diciembre del año pasado, cuando esta provincia de China anuncia la presencia de muertes por un tipo de coronavirus que generaba alguna clase de problemas, el mundo comienza a cambiar. Y lo que hace la pandemia, como vamos a ver, que estas son cíclicas en la humanidad, es acentuar la problemática que ya los derechos humanos venían padeciendo desde 1945. Y esto ha generado una distorsión de su funcionalidad e incluso se han inventado teorías muy curiosas en torno a cómo hacerlos más eficaces. Por tanto, hablaré de lo que yo llamo el desarrollo asimétrico de los derechos humanos. Hablaré, por supuesto, de las deficientes implementaciones de políticas públicas para llevar derechos humanos a la realidad. Esto va a ser fascinante para ustedes, porque entre derechos humanos y políticas públicas hay una relación necesaria que es importante explorar. Y una manera práctica,
rápida de resolver problemas en materia de derechos humanos es con adecuadas políticas públicas. Desafortunadamente, nos alejamos de esto y lo que generamos son grandes huecos de inactividad social, grandes problemas sin resolver, porque no tenemos la política pública y teniéndola, la implementamos inadecuadamente. Por supuesto, hablaremos entonces del momento disruptivo de la aparición de estos elementos de la pandemia y cómo acrecientan, acentúan, hiperbolizan la problemática que ya veníamos padeciendo en materia de derechos humanos. Y luego haré algunas reflexiones generales que podemos compartir y podemos sin duda someter a la discusión, que sin duda va a ser la parte más importante de esto. Pasamos a la primera gráfica. Miren ustedes, este esquema que es bien conocido por mis estudiantes y quienes han seguido mi teoría en materia de derechos humanos, trata de mandar dos mensajes cognitivos muy puntuales. Los derechos humanos son una teoría originalmente de justicia y de legitimidad. Esto es central, es capital, es un elemento epistemológico que se pierde generalmente de vista. Los derechos humanos los visualizamos como derechos subjetivos que están en la Constitución, los visualizamos como grandes elencos de derechos positivos que están en tratados internacionales. Pero nos olvidamos de que estas leyes, estos tratados, obedecen fundamentalmente al carácter funcional con el cual los derechos humanos nacen. Los derechos humanos nacen como una apuesta, lo veremos ahora, desde la filosofía política para tratar de justificar el poder público y por tanto limitarlo y por tanto condicionarlo. Luego entonces estamos hablando de una teoría de la legitimidad. Posteriormente, cuando los derechos humanos transitan al ámbito de las constituciones, primero con la Constitución de los Estados Unidos, la primera escrita en el mundo, los derechos humanos adquieren una nueva funcionalidad. Se convierten en criterios de medición, fíjense qué fácil, criterios de medición del funcionamiento de las instituciones sociales, es decir, criterios de justicia. La teoría de los derechos humanos, no me voy a meter con ella, simplemente es una teoría que tiene una característica que la hace singularísima. Es una teoría deontológica de la justicia, es decir, es una teoría fundada en principios. Se parte del presupuesto de que cuando a través de políticas públicas, de leyes y de acciones de los estados se cumplen y se satisfacen esos principios, entonces podemos predicar que esa acción o política pública es justa. Básicamente, los autores hacen referencia a 3 o 4 principios básicos en los cuales se sustenta la teoría de los derechos humanos. Primero, la idea de que los seres humanos somos potencialmente seres racionales, por tanto, con la capacidad de distinguir entre el bien y el mal, básicamente con capacidad y con sentido de justicia. Esto se le llama principio de autonomía de la voluntad. El principio de autonomía de la voluntad, por tanto, es el centro de gravedad de cualquier teoría en materia de derechos humanos. La segunda idea es que toda vez que los seres humanos son seres racionales y, por tanto, con capacidad de decisión y de distinguir entre lo bueno y lo malo, por ende, deben ser tratados en función de sus decisiones. Cuando actuamos así, tratamos a los seres humanos como fines y no como medios. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es predicar que los seres humanos gozan de dignidad intrínseca, que deben ser tomados en cuenta, porque su voluntad, sus decisiones tienen efectos morales, políticos y jurídicos. Este es el centro de gravedad de todas las instituciones del mundo occidental. Y no occidental también, por cierto. Y por supuesto, la idea de que estos principios tienen carácter universal, es decir, que se pueden predicar de cualquier persona humana con total independencia de su sexo, de su preferencia política, de su nacionalidad, de su color de piel o sobre cualquier otra circunstancia sobre la cual no tenga control. La sola condición, la sola posesión de el hecho de ser persona humana nos da acceso y nos permite tener estas características. Estos presupuestos se hicieron, se transitaron a lo que yo llamo la dimensión política, fueron un elemento para hacer la Revolución Francesa y de ahí se dispersan en el mundo y finalmente terminan después de la Segunda Guerra Mundial como un criterio de justicia a nivel universal con el llamado Nuevo Orden Internacional y se plasman en constituciones y en tratados internacionales.
La parte que los abogados y los teóricos de los derechos humanos suelen olvidar y que nos la recuerda constantemente los sociólogos y otros políticos sociales es que las teorías de los derechos humanos, esta y cualquier otra, requieren condiciones funcionales. Hay ciertas condiciones funcionales que son propias, singulares, características de los derechos humanos. Son condiciones, como diríamos los abogados, sine qua non para que los derechos humanos puedan existir. Y son básicamente 4. Primero, democracia. Los estados que no son democráticos no están interesados en los derechos humanos. Por lo tanto, la democracia y el desarrollo democrático de los países es una condición sine qua non. Segundo, tiene que haber desarrollo, un cierto nivel de desarrollo económico, porque los derechos cuestan, como dicen los profesores norteamericanos. La implementación de instrumentos de previsión, protección y sanción de la violación de los derechos humanos requieren inversión pública. Segundo. Tercero, los derechos humanos se mueven o propician una pluralidad, una apertura, por tanto, tolerancia. Por tanto, tenemos que educar a las sociedades en derechos humanos. Y finalmente, ¿qué es central para los abogados? El Estado de Derecho, porque el derecho es una condición necesaria para garantizar los derechos fundamentales o cualquier presupuesto de justicia. Por eso ven ustedes ahí esa flecha que nos lleva hacia las constituciones y hacia los tratados. ¿Qué instrumento tienen las democracias y los estados en general para hacer efectivos los derechos o cualquier criterio de justicia? Políticas públicas, es decir, programas estatales dirigidos a la realización práctica de los objetivos que están plasmados en la ley, en las constituciones y en los tratados. Ahora bien, los derechos humanos, desde mi criterio, y sobre esto voy a hacer una alusión muy general, quien quiera profundizar, toda la justificación de esta teoría está en un libro publicado hace años en McGraw-Hill que se llama Acerca del concepto de derechos humanos. Utilizando algo que suena muy pomposo, pero que es muy útil, que es la filosofía del segundo Wittgenstein, lo que hice fue aplicar esta teoría e identificar 3 juegos de lenguaje, 3 discursos, 3 dimensiones en las cuales incluso históricamente se puede verificar, se mueven y se han movido los derechos humanos. Los derechos humanos surgen en el justnaturalismo contractualista de los siglos XVII y XVIII, en autores como Hobbes, Locke, Kant y Rousseau, y su objetivo era originalmente establecer un criterio de legitimidad política, es decir, de justificación del poder alternativo a las monarquías de la época. Por tanto, se hablaba de derechos naturales. La transición al segundo gran discurso de los derechos humanos se da en Inglaterra, se da también en las 13 colonias americanas, pero de manera más conocida en las declaraciones de derechos francesas del siglo XVIII. Hay 2 que son paradigmáticas, la del Buen Pueblo de Virginia de 1776 y la francesa de 1789. La aparición de estas declaraciones que se llaman de derechos, son políticas. Es lo que Norberto Bobbio llamaba lenguaje persuasivo. Los derechos, las grandes teorías salen de los libros y se plasman en declaraciones públicas, en elencos, en listados de obligaciones que los estados, que los gobiernos deberían asumir para ser legítimos y que tienen los seres humanos como derechos naturales. La última dimensión, los abogados generalmente llegamos tarde, es la dimensión jurídica. Con las constituciones, y en particular con la Constitución norteamericana, y luego la francesa, constituciones escritas, por supuesto, tenemos la primera plasmación de los derechos humanos, ya no como exigencias teóricas, ni como exigencias políticas, sino como derechos positivizados, es decir, como derechos subjetivos públicos, con un titular y un responsable de su cumplimiento, que en este caso es el Estado. Por eso, en la parte final, los derechos humanos con los abogados tienen una función centralísima, que es su garantía. El trabajo de los juristas consiste en garantizar los derechos humanos y es ahí donde tenemos un enorme déficit, como vamos a ver. Por eso se puede decir, incluso en inglés, que pasamos de los natural rights a los citizen rights y terminamos en los legal rights. Ahora bien, esto nos permite
acuñar, construir, yo soy un constructivista ético en este sentido, una definición bastante conocida, elaborada por mí, que es una definición que se va modificando y construyendo y ajustando con el tiempo. Por eso, en mi criterio, desde la multidimensionalidad, los derechos humanos pueden definirse como exigencias éticas, primero, de importancia fundamental, que se adscriben a toda persona humana sin excepción por razón de esa sola condición. Esto implicaría la dimensión filosófica. Exigencias que se sustentan en valores o principios como los de autonomía moral, dignidad, universalidad y que históricamente se han traducido en normas de derecho nacional e internacional, ya lo sabemos y no lo perdamos de vista, como parámetros de justicia y de legitimidad política. Esto nos va a permitir entonces concluir varias cosas que son muy importantes. Los derechos humanos se entroncan con una cierta clase de filosofía moral. Implica reconocer, y esto es muy importante, por cierto, por eso los luchadores de derechos humanos y quienes están de acuerdo con esta teoría son proclives al humanismo. Los derechos humanos parten de la idea de que los seres humanos, la persona humana, es valiosa en sí misma. Y que, por tanto, los derechos humanos no son más que una técnica, un instrumento, tan bueno o tan malo como se aplique para proteger, como diría Ignatieff, a la agencia humana. A mí me da mucha risa, porque no puedo darme otra cosa, y a veces coraje, de ver algunas críticas que se hacen a los derechos humanos culpando al instrumento en lugar del responsable. Los derechos humanos son, insisto, un instrumento creado por los seres humanos para protegernos de los abusos del poder público, para justificar las acciones del Estado o no justificarlas, para tachar de justo o injusto un mandato o una acción estatal. Pero no son la panacea. Dependen de quién los aplica y, por supuesto, las teorías de los derechos humanos tienen déficit y tienen problemas, como lo vamos a ver. A veces el uso indiscriminado, visualizarlos como una panacea, ha llevado a lo que yo he llamado vaciamiento conceptual. Cualquier cosa que no es así técnicamente en una sociedad contemporánea son violaciones a derechos humanos y no necesariamente es así. Ahora bien, esto nos lleva a tres conclusiones mediatas muy importantes, muy importantes. La primera, regresando a la presentación que acabo de decir, que más allá de los aspectos teóricos, hay una relación directamente proporcional, y esto no lo perdamos de vista, porque, insisto, va a ser el centro de gravedad de esta conferencia, una relación directamente proporcional entre el grado de vigencia y protección de los derechos humanos y la situación de sus presupuestos funcionales. Dicho de otro modo, cuando tú quieras visualizar cuál es la situación, el estado que guardan los derechos humanos en un cierto país o en el mundo, lo que tienes que hacer no es referirte a si los derechos humanos están plasmados en las constituciones o si los estados han firmado los tratados internacionales. Eso es cierto, es valioso, es útil y necesario. Pero ojo, estos derechos, como alguna vez se ha referido la Corte Interamericana respecto de México, se convierten en derechos de papel si no están dadas las condiciones bajo las cuales los derechos humanos pueden crecer y pueden fructificar. ¿Y cuáles son esas condiciones? Que la democracia la tengamos, que ésta funcione, que haya un cierto desarrollo económico, que haya pluralismo, educación y Estado de Derecho. Esto que pareciera una verdad de perogrullo, a mí me sorprende que no se logre visualizar y que sigamos pensando que por el hecho de que el Estado mexicano firma y firma tratados internacionales o genera nuevas constituciones y hace elencos progresivos de derechos, esto le va a asegurar a la gente, a los ciudadanos, una mejora de sus condiciones de vida. Y no es así. Sí se daña la democracia, sí tenemos permanente déficit económico, sí el Estado de Derecho no funciona, y si nos hacemos sociedades más intolerantes, aunque tengamos todos los derechos humanos plasmados en la Constitución y hayamos firmado todos los tratados internacionales, la situación de los derechos humanos va a ser penosa. Por eso, en la segunda conclusión inmediata digo, por tanto, a mejores condiciones en la situación de los presupuestos funcionales correspondería necesariamente un mayor grado de respeto y protección de derechos humanos. Es decir, esto me llevaría a pensar que
Si yo, antes de visualizar la situación de los derechos humanos, visualizo el estado que guarda la democracia de un país, su desarrollo económico, la eficacia de su Estado de Derecho y el pluralismo, tolerancia de su sociedad, automáticamente la situación de los derechos humanos va a ser positiva. A contrario sensu, si tenemos estados con democracias fallidas, con estados de derecho fallidos, con balbuceantes estados de derecho o democracias incipientes, con un bajo desarrollo económico, con una mala inversión pública, lo que vamos a tener como consecuencia, sin mirarlo, es seguramente un deterioro de los derechos humanos. Creo que ya captan hacia dónde voy. Esto nos va a llevar a una tercera pregunta muy incómoda que ha generado respuestas de múltiple tipo por autores muy conocidos. Entonces, los derechos humanos, si esto es cierto, son una teoría de la justicia y la legitimidad que exclusivamente funcionaría para los países ricos, para decirlo de manera suave, países de renta media alta. Es decir, los países fregados, amolados, pobres, no tienen acceso a una teoría de la justicia como los derechos humanos. Bueno, vamos a ver si esto funciona. Les voy a presentar dos gráficas muy sencillas. Esta gráfica que tienen ahí es la producida por las Naciones Unidas con su actualización al 2008 de un índice que se ha puesto de fama en México que se llama Índice de Desarrollo Humano. Seguramente, si le avisamos al presidente de la República, no tendré que hacer un esfuerzo para buscar un indicador más allá del Producto Interno Bruto que mida la situación de los ciudadanos en un país. Las Naciones Unidas han construido un indicador que es internacionalmente aceptado que se llama Desarrollo Humano. Este índice incluye varios elementos, como son la esperanza de vida, el nivel de educación y el ingreso per cápita. Por tanto, aborda 3 de los presupuestos funcionales. Por supuesto que el Estado de Derecho está muy vigilado y sabemos en el mundo, con estadísticas internacionales, cuál es el Estado que guarda, valga la redundancia, el Estado de Derecho en el mundo. Vean qué curioso. Los primeros países, regresemos, que se encuentran en una situación de desarrollo humano positiva. Vamos a tomar a los 5 primeros. Noruega, Suiza, Irlanda, Alemania y Hong Kong. Los chinos seguramente van a hacer su trabajo y los van a destrozar. Y uno se puede preguntar, ¿eso quiere decir que si el índice de desarrollo humano de este país es alto, ergo, la democracia les funciona bien, tienen un buen nivel de vida, su esperanza de vida es alta, el nivel educativo es alto, luego entonces la situación de los derechos humanos va a ser adecuada? Pasemos a la siguiente gráfica. Lo que tienen ahí es también un cuadro generado por las Naciones Unidas que fue muy cuidadosa de no ponerle nombre a los países, apelo a su geografía básica, donde el color verde intenso, en una escala de 1000, determina el grado, el estado que guardan los derechos humanos según las Naciones Unidas. Entonces podrán ustedes ver que los lugares que están con el color verde intenso, verde oliva, que son los que exactamente corresponden a los que acabo de nombrar. Si se fijan, del lado derecho encontrarán en el mapa los países nórdicos, Australia del otro lado y, por supuesto, aunque esté en escalas más bajas, Estados Unidos y Canadá. Quiere decir que si los presupuestos funcionales, es decir, el índice de desarrollo humano es bueno, luego entonces la situación de los derechos humanos es buena. ¿Esto a dónde nos lleva? Bueno, nos lleva a que si nosotros analizamos la evolución de la situación de los derechos humanos, tomando como junio del 45, que es la creación de las Naciones Unidas, a la fecha, nos vamos a encontrar con una tendencia negativa a nivel mundial, salvo excepciones en estos países, en los presupuestos funcionales. ¿Qué hemos tenido de 1945 para acá? Hemos tenido una crisis sistemática de las democracias liberales, lo que ha hecho surgir la posibilidad de que gobernantes poco democráticos que llegan por medios democráticos y después se rebelan a la democracia, lleguen al poder. Es decir, graves problemas de legitimidad política, es decir, cuestionamiento del sistema democrático. Segundo, crisis económicas recurrentes. Por tanto, pobreza,
y marginación. En consecuencia, tenemos un fundamentalismo muy marcado en ciertas partes del planeta, tendencia al populismo y una creciente subida de actitudes intolerantes, no solo en México y en América Latina, sino en todos los planetas. A veces asusadas por gobernantes como Trump, por ejemplo. Y, por supuesto, estados de derecho cada vez más débiles, con una crisis permanente de acceso a la justicia, con altos índices de violencia, sobre todo en países como los latinoamericanos, con una delincuencia desatada y con niveles de impunidad y de cifra negra enormes. Quiere decir entonces que los derechos humanos del 45 para acá, más allá de ser una maravillosa teoría de la justicia y de la legitimidad, de tener una carga potentísima de humanismo de la que estamos convencidos que se debe hacer realidad, está cuestionada por las constantes crisis de sus presupuestos funcionales. Luego entonces, ante este panorama, nosotros podemos analizar tres factores que son determinantes en la afectación de la eficacia de los derechos humanos. El primero es el que yo llamo desarrollo asimétrico de los derechos humanos. Recordarán que hablamos de tres grandes dimensiones o discursos de los derechos humanos: el filosófico, el político y el jurídico. Véanlo ustedes gráficamente. Supongan ustedes, cada sociedad tiene desarrollos diferentes. Una sociedad donde tienen un gran desarrollo político de los derechos humanos, mucha concientización, entre comillas, de la sociedad civil, ONGs, una dimensión filosófica, es decir, un desarrollo filosófico de los derechos humanos mediano, pero un paupérrimo Estado de Derecho. Bueno, este desarrollo asimétrico nos va a generar que, aunque haya un gran entusiasmo y mucho ruido en las calles en favor de los derechos humanos, estos no son eficaces porque el Estado de Derecho no funciona. Y ustedes pueden jugar con estos, depende de cada país. Hay países donde pueden tener un gran desarrollo filosófico, estoy pensando en Argentina, un gran desarrollo político probablemente, pero una dimensión jurídica débil. Lo ideal es que exista una proporción. Lo que está pasando en México, bueno, pues los teóricos de los derechos humanos producen, como ahora se dice, papers que nadie lee, simplemente para poder mantenernos en el SNI, ¿no? Un activismo de los derechos humanos que se ha visto disminuido con la llegada de este nuevo partido al poder en México y, por supuesto, una endémica debilidad de la dimensión jurídica. Trámites cada vez más complejos, entidades que empiezan a desaparecer, como los ombudsman, según mencionaré ahora. Entonces, uno de los problemas es el desarrollo asimétrico de los derechos humanos. El segundo problema con el que nos vamos a encontrar es algo que los juristas hemos perdido de vista. Hay poquísimos juristas metidos en este tema: el fracaso de las políticas públicas. En este esquema yo pongo en evidencia que la manera de reducir el déficit de vigencia de los derechos humanos se da a través de políticas públicas. Hablemos, por ejemplo, de derecho a la salud. Si se identifica que el Estado tiene un déficit en materia de vacunación, bueno, el Estado diseña una política pública de vacunación para llegar a los sectores más desfavorecidos de la población, a la gente con mayores niveles de riesgo, y por tanto, a través de una política pública seria, bien llevada a cabo, resuelve ese problema, resuelve ese déficit. Y esto se da en educación, en construcción de carreteras, en construcción de escuelas, en mejora del sistema educativo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero las políticas públicas, sobre todo de los países de renta media baja, son muy malas. Están caracterizadas por un déficit enorme. Ahora demostraré por qué. Como yo pongo ahí, fíjense ustedes, hay una extraordinaria frase establecida por la Comisión Interamericana para que ustedes vean la relación tan íntima que existe entre políticas públicas y derechos humanos. Dice la Corte Interamericana: se busca fomentar, déjalo ahí, Alex, por favor, se busca fomentar que los estados no entiendan a los derechos humanos de manera complementaria o ajena a la elaboración de políticas públicas. Ahora voy a poner algunos ejemplos. Sino precisamente
como el eje central de todo proceso de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las mismas. Esto es central. Y pregúntenle a ustedes a algún jurista semimoderno, premoderno, y lo último que tiene en la cabeza es la política pública. Es la política pública la que incluso algún elemento defectuoso, teórico o jurídico, si cuenta con una política pública adecuada, puede tener éxitos enormes. Las políticas públicas de implementación para los déficits de derechos humanos están en pañales. Y esto provoca que el déficit no se supere. En el mundo de los derechos humanos, como en otros territorios, hay modas. A principios de este siglo, se pusieron de moda algo que era extraordinariamente útil, los famosos diagnósticos en derechos humanos. Y se hacían diagnósticos nacionales y diagnósticos estatales que hoy están en los archivos de las oficinas públicas. Estos diagnósticos hacían un análisis para determinar dónde teníamos los hándicaps, dónde teníamos los déficits. Y por lo tanto, implementar políticas públicas de derechos humanos que nos ayudaran a resolver ese déficit. Por tanto, yo tengo algunos artículos interesantes en este territorio. Hablo de que todas las políticas públicas, como ahora la Comisión Interamericana ha dicho, tienen como horizonte de certidumbre los derechos humanos. Dije que iba a poner ejemplos. Vamos a ver. Construcción de carreteras. Piensen ustedes en cualquier oficina pública, secretaría o ministerio de cualquier país, europeo o mexicano o latinoamericano en general, que toma la decisión de construir una carretera. El último criterio que tiene en la cabeza ese señor es la idea de derechos humanos, que sería en este caso mejorar la movilidad, pero no a costa de la seguridad de los usuarios de esa carretera. No, el único criterio que se va a utilizar es, pues, probablemente no generar impacto ecológico, no dañar, en el caso mexicano, ruinas arqueológicas que tenemos tantas inmerecidamente probablemente, y, por supuesto, reducir los costos de esa carretera. Se ha demostrado que muchos de los implementos que se han utilizado en carreteras en América Latina son sumamente peligrosos, que en accidentes van en contra de los que se accidentan porque están mal hechos, porque penetran los automóviles, porque las entradas a las carreteras no se construyen de manera adecuada, porque el último criterio que se tomó en cuenta es el de derechos humanos. Y así con elaboración de medicinas, así con educación y cualquier criterio que ustedes tienen que seguir. Por tanto, podemos tener que todas las políticas públicas tienen como fin último, como criba, la idea de la protección de los derechos humanos, por más que haya políticas específicas de protección de derechos humanos. El tercer elemento que les voy a mostrar ahora, pasamos por favor al siguiente elemento. Se me trabó la presentación, permítanme, hago una corrección de esto. Ok, ¿ya me escuchan? Creo que ya me escuchan. Tuvimos aquí un pequeño problema técnico. Vamos a regresar, por favor, a el siguiente elemento. El anterior. Ahora pasa al siguiente. Ok. Perfecto. Miren ustedes, ya me escuchan bien. Perfecto. Gracias, Moisés. Gracias. Miren este esquema tan sencillo, como me gustan a mí las cosas. Vean ustedes este esquema muy sencillo. Estoy por terminar, yo he creado algo que se llama la fórmula de los 7. Si queremos que una política pública funcione, debe cumplir, y he analizado a los clásicos de las políticas públicas, con 7 condiciones. Y ustedes revisen, yo no voy a contestar, contesten ustedes, si las políticas públicas en México, América Latina, Europa, cumplen con todas estas condiciones. Primero, asignación presupuestal. Una política pública que no tenga dinero simplemente está destinada desde el inicio al fracaso. Segundo, objetiva, debe partir de datos concretos,
qué problemas va a resolver o va a atenuar. Tercero, tiene que hacerse pública, que la gente sepa lo que se va a hacer y que pueda participar y opinar. Por supuesto, debe ser transparente, verificable, evaluable y determinar quiénes son sus responsables. Si ustedes revisan las políticas públicas en materia de derechos humanos, prácticamente ninguna cumple con estos requisitos. Estos tres elementos presentes entonces en la evolución de los derechos humanos simplemente se acentúa cuando en diciembre del 19 los chinos, nunca portadores de buenas noticias, nos dicen que tienen fallecimientos de neumonía atípica que después identifican con un coronavirus al que llamaron COVID-19 y que se hizo famoso. Esta irrupción, ya saben hacia dónde voy, lo único que hace es hiperbolizar la crisis de derechos humanos que ya traíamos. Hay se acentúa en el déficit democrático, de legitimidad, y de repente tenemos que nos aparece y nos cae de golpe una pandemia. Por supuesto que los organismos internacionales de derechos humanos hicieron una aparición. En el caso de América Latina, del sistema interamericano, hay dos documentos muy importantes. El primero publicado el 9 de abril, un informe, una declaración hecha por la Corte Interamericana, que evidentemente no tiene desperdicio. Pero así como no tiene desperdicio, yo la califico como una llamada a misa. Porque justo lo que se está diciendo ahí, lo que se espera que deba ser, no se está dando en la realidad porque tenemos acentuados el déficit en los presupuestos funcionales. Si los estados son falsamente democráticos, pues les interesa un comino lo que diga la Corte Interamericana o la Comisión Interamericana. Si traemos una crisis económica gravísima o la acentuamos recortando presupuestos públicos porque planeé mal, porque no quise hacer una reforma fiscal, pues aquello termina en desastre. Si las sociedades son cada vez menos plurales, menos tolerantes, más divididas, menos educadas, y por supuesto tenemos tribunales balbuceantes, sistemas de protección a derechos humanos balbuceantes, bueno, las llamadas de la Comisión y de la Corte son llamadas a misa. No tienen desperdicio. Voy a enunciar algunos elementos muy rápidos. Por supuesto, vean ustedes lo que dice la Corte. Se emite esta declaración a fin de instar que la adopción y la implementación de medidas dentro de la estrategia y esfuerzos de los estados parte de la Convención están realizando para abordar y contener esta situación que concierne a la vida y salud pública se efectúa en el marco del Estado de Derecho, con pleno respeto a los instrumentos interamericanos de protección de derechos humanos y los estándares desarrollados en la jurisprudencia de este tribunal. No tiene desperdicio. Por supuesto, estas medidas hay que tomarlas en una época de pandemia y de urgencia, deben ser limitadas, temporales, legales, ajustadas a los objetivos definidos conforme a criterios científicos, razonables, etcétera, etcétera, etcétera. En el uso de la fuerza, ten cuidado, no abuses de esta circunstancia y, por supuesto, una larga serie de señalamientos. El más importante en mi criterio para acá es este. Por eso lo puse en rojo. Miren ustedes, la Corte reconoce que lo que tenemos es una gravísima fractura en los presupuestos funcionales de los derechos humanos. Aquí ya no hay una llamada a firmar tratados ni a modificar constituciones. Hay una llamada a resolver el problema de los presupuestos funcionales. La voy a leer. Dice así: dada la naturaleza de la pandemia, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales deben ser garantizados sin discriminación a toda persona bajo la jurisdicción del Estado y en especial a aquellos grupos que son afectados de forma desproporcionada porque se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, como son las personas mayores, las niñas y los niños, las personas con discapacidad, las personas migrantes, los refugiados, los apátridas, las personas privadas de la libertad, las personas LGBTI, las mujeres embarazadas o en periodo de posparto, las comunidades indígenas, las personas afrodescendientes, las personas que viven del trabajo informal, la población de barrios o zonas de habitación precaria, las personas en situación de calle, las personas en situación de pobreza.
Es decir, la radiografía del planeta Tierra. ¿Quiénes se encuentran en situación de desventaja? Pues la mayoría de la población del planeta Tierra. América Latina es la zona más desfavorecida y con males niveles de desproporción en la repartición de la riqueza. Las llamadas a misa son extraordinarias, solamente me voy a ir a la última, que es la que atañe a los abogados. La que está con rojo, la que está en la última en esta presentación. Fíjense ustedes, dice la Corte, es indispensable que se garantice el acceso a la justicia y a los mecanismos de denuncia, así como se proteja particularmente la actividad de las y los periodistas y las defensoras y defensores de derechos humanos a fin de monitorear todas aquellas medidas que se adopten y que conlleven afectación o restricción de los derechos humanos. La mejor manera de monitorear la afectación de los derechos humanos es en un sistema democrático que respete la libertad de expresión, en un sistema donde los sistemas de garantía de los derechos humanos funcionen y donde se pueda monitorear la validez de la información que el Estado nos da en épocas de crisis y tener medidas de contención muy rápidas. Paso a dos más y termino. La Comisión Interamericana, palabras más, palabras menos, en una resolución muy amplia del 10 de abril de 2020, profundiza sobre estas medidas. Es un documento espléndido también, porque nos da elementos, otra vez, grandes llamadas a misa que desafortunadamente en la realidad no se están cumpliendo. Pero reflexionemos en algunos minutos. El primer dilema ante el cual nos coloca esta pandemia es el de la suspensión de los derechos humanos y garantías que ya de suyo venían afectados. Evidentemente, las autoridades requieren, para ser más eficientes, limitar ciertos derechos, la circulación, la sana distancia y todos estos elementos que hemos visto en el mundo. En efecto, pero se deben hacer bajo ciertas condiciones que ya la Corte y la Comisión han dicho. La cuestión es que en un Estado debilitado en su democracia, que en un Estado debilitado en su Estado de Derecho, este dilema tiende a no cuidarse. Es decir, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es que los sistemas de protección a derechos humanos empiezan a ser notoriamente deficitarios. Por ejemplo, en estas pandemias, antes que los jueces, porque ahora los jueces han tenido que salir a dar la batalla, es el sistema Ombudsman, el no jurisdiccional, el que nos debe ayudar de manera rápida, flexible, dúctil, como diría algún jurista italiano, para resolver esta problemática. Las comisiones, por lo menos en México, están desaparecidas porque hubo una afectación del Estado de Derecho y una disminución en el carácter democrático y, por tanto, los organismos independientes de derechos humanos resultan extraordinariamente incómodos. Como digo en la siguiente, claro, entre menor sea la carga democrática de los estados, los derechos humanos son un pasajero incómodo, como aquel chico que se manda, está inscrito en la escuela y debe viajar en el camión y lo mandan hasta atrás. No quieren saber de él porque a todo mundo le cae mal. Es decir, los derechos humanos en sistemas no democráticos no son tomados en serio. Sirven para los discursos, sirven para el marketing político y las promesas de campaña, pero no se apegan a programas, a políticas públicas que estén en la realidad. Por tanto, la pandemia se ha convertido en una gran autojustificación de un montón de abusos que vemos por televisión y que sufrimos en los países. Información parcial, información inadecuada, lanzarnos a las nuevas normalidades sin haber hecho las pruebas suficientes. Pero como no hay órganos independientes que verifiquen esto, el Ombudsman está desaparecido. Entonces, estamos cada vez más inermes ante esta situación. Por eso se ha hecho famosa en nuestro país, claro, para gobiernos a quienes la democracia les incomoda, bueno, pues esto viene como anillo al dedo. Es una extraordinaria excusa para establecer limitaciones con la excusa del coronavirus. Esto ha llevado a muchos autores e incluso a la población a pensar que los derechos humanos empiezan a ser vistos como ideales muy altos, como criterios de medición cada vez más difíciles de alcanzar
son llamadas a misa imposibles de cumplir. ¿Por qué? Bueno, pues porque ahora estamos pensando más que en ciudadanos en el concepto de pueblo. Y esto está pasando en muchos países de América Latina. No, los ciudadanos son el elemento activo de las democracias. Aquí tengo que recurrir forzosamente a uno de mis autores favoritos, Isaiah Berlin. Isaiah Berlin decía que, dado que los seres humanos buscamos ser libres, en sentido positivo, en sentido negativo, los seres humanos vamos en búsqueda de nuestros objetivos vitales. Lo uno y lo múltiple. La única manera que objetivos personales encontrados sobrevivan, dice Berlin, es la democracia y es la tolerancia. Porque en algún momento los objetivos individuales pueden colisionar. La única manera que evitar que colisionen es en democracia. Buscar un mal menor. Ahora hay un libro que se ha hecho famoso de Ignatieff en relación con el terrorismo del año pasado, donde este autor canadiense plantea que en ciertos casos, bueno, se vale violar derechos humanos si con ello, por ejemplo, logramos salvar a la humanidad del terrorismo, es decir, la búsqueda del mal menor. Pero en materia de derechos humanos el mal menor no está justificado, porque Ignatieff olvida, como muchos, que las teorías de los derechos humanos son teorías deontológicas. En estas teorías, el fin no justifica los medios. Si el Estado, si las sociedades quieren optar por el utilitarismo, que lo hagan, pero que asuman los costos. Por eso, citando ahora a otros autores, me parece que la salida, la mejor salida, está en el desarrollo, está en el fortalecimiento de la democracia, en el fortalecimiento del Estado de Derecho, del pluralismo y de la tolerancia. Es decir, la ductibilidad del derecho, asumir la obligación de la garantía de los derechos humanos, principalmente a través de sistemas prácticos como el Ombudsman, evitando lo que algunos autores han llamado la no jurisdiccionalidad, litigiosidad de los derechos humanos. Los jueces son importantes, pero la población requiere medidas rápidas. Yo recibí una muy larga lista de preguntas que agradezco por este medio y que se pueden responder ahí. Muchas de las dudas que me plantearon se responden a través de medios de protección no jurisdiccional. Es imposible que la gente esté yendo con los jueces a plantear casos, salvo que haya una modificación novedosa. Y es entonces que debemos evitar y tener mucho cuidado en la búsqueda del mal menor o de las salidas falsas. Para mí, por ejemplo, y esto algunos países de América Latina y los colombianos podrán corroborarlo, es medidas como las de justicia transicional a la que son tan afectos ciertos gobiernos. A mí me parece que la justicia transicional, que se ha convertido en un experimento para los países subdesarrollados, no viene a resolver mayores cosas. Y sí a meter mucho ruido a ciertos problemas de derechos humanos, cuando los estados lo que tendrían que hacer es enfocarse a la solución central, sin recetas mágicas, de sus problemas, fortaleciendo la educación, el Estado de Derecho y la democracia. Es decir, tomarse los derechos humanos en serio, como diría Ronald Dworkin. En México, y con esto concluyo para dejar algunos minutos a que yo les pueda responder algunas preguntas, tenemos frente a nosotros, por eso acepté formar parte de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que me honró invitándome para dicha posición, es echar a andar, con base en la nueva Constitución promulgada en el 2017, en la Constitución de la Ciudad de México, una nueva forma de garantía de los derechos humanos, teniendo jueces de derechos humanos, jueces de primera instancia, llamados jueces de tutela en derechos humanos, que sumarían a la flexibilidad del Ombudsman, tienen que emitir decisiones en 10 días hábiles, la agilidad de poder estar resolviendo a través de la fuerza de las sentencias de los jueces problemas cotidianos de derechos humanos. Estos jueces de tutela tienen que estar en funcionamiento. En julio, desafortunadamente, se nos atravesó este tema terrible de la pandemia que no sabemos cuándo nos permita llevar a cabo la implementación. Ojalá lo podamos hacer y en alguna otra conferencia podamos platicarles de estos resultados. En suma, a mí me parece que la pandemia no ha hecho sino acrecentar una crisis
de una visualización equivocada de los derechos humanos y de factores que están íncitos en el desarrollo de los derechos humanos, en sus presupuestos funcionales, en un desarrollo asimétrico de los mismos y en una muy mala adopción de políticas públicas erróneamente visualizadas y peor, implementadas. En suma, me parece que todos estos elementos nos darían para seguir reflexionando, pero no quiero abusar de su tiempo. Tengo solamente que agradecerles que hayan tomado la gentileza de estar conmigo en esta sesión. Y si les parece, los últimos minutos, yo tengo un par de minutos, podríamos, si la gente de la editorial lo autoriza, dar algunas respuestas. Sí. Adelante, profesor. Muchas gracias. Gracias, Daniel. A ver, la mayoría... Ya está. Muchas gracias. Saludos a todos. La mayoría de las preguntas, y si quieren, podemos después tener una sesión de respuestas y hacer una selección, yo lo haría con mucho gusto para responder a todas, tengo una gran cantidad de preguntas, están dirigidas fundamentalmente a la orientación inadecuada de las políticas públicas en derechos humanos y en mi criterio que se resolverían fácilmente con una inspección adecuada. Por ejemplo, una querida exalumna a quien le he dirigido su tesis doctoral, Socorro Rogelmo, dice, por la falta de actuación de las autoridades que debiera hacer la Comisión Nacional, tramitar y dar seguimiento a las denuncias por violencia intrafamiliar, ¿no? La licenciada Tere Mora, por ejemplo, que es periodista, me dice, me plantea problemas concretos, cómo darle respuesta a las familias, a los problemas y a las limitaciones en la circulación que se han establecido en ciertos estados para el uso de automóviles, bueno, que se resolverían a través de sistemas no necesariamente judiciales, sino de sistemas no jurisdiccionales. Hay otra gran cantidad de preguntas dirigidas fundamentalmente a la preocupación por si debemos o no acabar con los derechos humanos e irnos por una vía práctica. A mí me parece que sería una locura y que si con los derechos humanos ya tenemos problemas, imagínense hacer efectivos algunos anuncios de ONGs, pues que con una visión desafortunadamente miope del problema, piensan que el mayor obstáculo para la procuración de justicia son los derechos humanos. A mí me parece que no es así. Cuando las autoridades están capacitadas y hacen bien su chamba, al contrario, los derechos humanos son un impulso, un elemento, y los propios agentes del Ministerio Público fiscales terminan siendo verdaderos agentes de aplicación y respeto a los derechos humanos. Ese fue el programa que yo implementé cuando trabajé en la Fiscalía de mi país, decir que el primer defensor de derechos humanos era el fiscal y que el fiscal tenía que tomarse los asuntos en serio y ayudarle a la gente a resolver problemas de justicia, no violando derechos humanos, dando las garantías del debido proceso a las personas que indiciaban. Hay muchísimas preguntas, yo no quiero abusar del tiempo, probablemente con la editorial, si les parece adecuado, podríamos después o responder algunas por escrito, mandar, por supuesto, la presentación con las respuestas a algunas de las preguntas, o, si es el caso, organizar alguna otra conferencia para dar curso a las inquietudes que dan para muchísimo, porque lo mejor, a final de cuentas, es despertar las inquietudes de los escuchas. Pues, Daniel, yo dejaría hasta aquí la conferencia. Sí, hay muchísimas preguntas. Desafortunadamente ya es más de la una y no quiero abusar. Sí, Daniel, a sus órdenes. Eric, Marisol, ¿qué sigue? Claro, muchísimas gracias, doctor. Antes que nada, súper interesante la sesión. La verdad es que la respuesta ha sido bastante buena. Generalmente aquí lo que solemos hacer es también para nuestros participantes, para toda la gente que nos hace favor de conectarse y de estar presentes en la sesión, hacer una pequeña dinámica para regalarles algunos accesos a ebooks, en este caso a los ebooks con sus contenidos. Entonces, quisiera pedirle, doctor, si usted nos haría favor de dejar alguna pregunta para que la gente dentro del chat nos pueda contestar y que a las 5 primeras personas le pudiéramos hacer llegar estos ebooks. No sé si hay... Muchísimas gracias, Daniel. A ver, ahí les va a hacer un ebook sobre el libro Introducción al Derecho. A mí me gustaría preguntarles en su criterio,
¿cuál de los problemas que yo presenté les parece el que es más determinante en el hecho de que los derechos humanos funcionen? ¿Es el problema democrático? ¿Es la falta de solidez de nuestro Estado de Derecho? ¿Es en la falta de desarrollo económico? Es decir, ¿cuál es el factor detonante que provoca esta crisis sistemática de los derechos humanos como criterio de justicia y legitimidad? Creo que pudieran explayarse y las primeras 5 respuestas que lleguen a estas preguntas nos va a hacer una buena excusa para regalarles un libro. Me parece un ebook. Exactamente. Muy bien. Me parece perfecto, doctor. Pues de nuestra parte, insisto, agradecer mucho el espacio y tiempo que nos brindaron nuestros asistentes. Evidentemente agradeciendo por principio a usted, doctor, el espacio y toda la información que nos ha brindado. Como le comento, realmente la sesión fue todo un éxito. Hemos tenido una muy buena respuesta y por lo que se alcanza a leer en los comentarios del chat, pues realmente a la gente le interesó. Evidentemente, por supuesto que esperamos contar con más sesiones con usted, doctor, para que podamos resolver todas esas dudas. Como todos como ya varios de nuestros usuarios saben, estamos actualmente realizando varios webinars. Nos pueden buscar nuestras invitaciones a través de nuestras redes sociales, de buscarnos en Instagram, en Facebook para encontrar estas invitaciones. De cualquier manera, nosotros las seguiremos enviando como les hicimos llegar también a de esta sesión. Entonces, pues bueno, si no hay más, doctor, no sé si quiera dar algún mensaje final. Daniel, solamente dos anuncios parroquiales, si me lo permiten. Adelante. Mucha gente, mi teléfono está reventando de mensajes, cosa que les agradezco. Agradecer a todos, enviarles un abrazo muy fuerte a alumnos, exalumnos, colegas, jueces, magistrados, todos amigos que hicieron efectivo lo que yo dije al principio de la conferencia y se los valoro muchísimo. Segundo, todos me han pedido la presentación, por supuesto, yo se la voy a hacer llegar a los jóvenes de la editorial. Incluso voy a agregar, si me lo permiten, ahí algunas referencias bibliográficas en las cuales me apoyé, tanto las mías como las de autores como Ignatieff, como Berlin, que sin duda les serán muy útiles. Y por lo demás, agradecer a la editorial la gentileza de haberme invitado como conferencista. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias a usted. Entonces, ya con esta información que nos comparte, estaremos enviando a todos los asistentes a esta reunión un correo donde copiaremos la liga con la grabación de esta sesión para que puedan revisarla nuevamente con detenimiento y junto con la información que ya nos compartió el doctor, tanto la presentación como algo de la bibliografía que nos comentaba. Entonces, pues muchísimas gracias a todos nuevamente. Esperamos seguir contando con su apoyo para estos webinars y esperamos vernos próximamente. Muchísimas gracias a todos. Saludos desde México. Saludos a todos. Muchas gracias. Hasta luego.